Una vez observado, analizado y evaluado el sector profesional de la danza y las artes del movimiento a nivel nacional, europeo, africano, de América del Sur y de algunos países asiáticos, cabe constatar, en general, la ausencia de contextos laborales o centros de creación y atención duraderos, estables, que permitan a los profesionales de la danza y las artes del movimiento desarrollar sus capacidades y habilidades en espacios de creación artística, de mediación y de atención ciudadana. Se echan en falta estructuras que permitan un mayor acercamiento al ciudadano para poder llevar a cabo políticas culturales vinculadas a esta expresión artística orientada al movimiento consciente, a la observación propioceptiva y sinestésica de nuestros cuerpos. A principios de los años 60 surgen en Francia las llamadas Casas de la Cultura, dinamizadas por André Malraux, que era el ministro de Cultura del momento. Estas Casas de la Cultura tenían como primer objetivo hacer posible que las clases trabajadoras tuviesen acceso a la cultura, al arte, al hecho artístico en general. En los 80, en Francia, las casas de la cultura, en lo que a la danza y las artes del movimiento se refiere, evolucionaron en centros coreográficos. El objetivo de estos centros fue doble: dar oportunidades laborales al sector, al profesional de la danza, y acercar a un mayor número de ciudadanos a esta expresión artística. Hoy, estos modelos y formas de hacer de estas décadas pasadas necesitan ser revisados. Las clases trabajadoras a los que pretendían atender en este derecho constitucional de la cultura hoy son de otra naturaleza y las herramientas del pasado no consiguen paliar esta deficiencia. Nuestro ecosistema cultural actual ni cualitativa ni cuantitativamente es capaz de garantizar el acceso al hecho artístico para un nuevo tipo de ciudadano vulnerable y desfavorecido. El modelo DAT pretende atender prioritariamente a este género de ciudadano, que con frecuencia encontramos en los barrios desfavorecidos y zonas rurales. El objetivo principal es que el profesional de la danza y las artes del movimiento pueda desarrollar sus proyectos artísticos para el público convencional, público con los códigos de acceso a las manifestaciones culturales y artísticas, además de atender con lenguajes específicos al público no convencional, al ciudadano carente de estos códigos, al ciudadano no público.
Estos centros de creación y atención desde el hacer coreográfico proponen al profesional de la danza, además de sus tareas artísticas y creativas propiamente dichas, las de mediación y sensibilización en torno al cuerpo sentido. Permitir a los ciudadanos el acceso a la vivencia y experiencia de la presencia, convirtiéndose en una herramienta para la salud física, mental y emocional. Entendemos la experiencia propioceptiva de la presencia como un hecho y experiencia artística en sí. Si nuestra cultura ha entendido la necesidad y el beneficio de tener una biblioteca en cada barrio o municipio, hoy la Unidad DAD ofrece un dispositivo a la comunidad que responde y se sincroniza con las demandas de una sociedad contemporánea tensionada y en continua transformación. Hola, antes de nada, pues bueno, agradecer un poco la invitación para acompañaros, tanto a Alice como a Martín y Gregory para acompañaros hoy. Me dieron así unas líneas para un poco compartir una breve intervención. Espero que la clave sea esa, que sea breve. Y bueno, aunque asuste un poco el título, la idea es, bueno, hablar un poco de una breve genealogía de políticas y sobre todo vinculado a derechos culturales, pero con el ánimo de que sirva un poco como disparadero o lanzar algunas ideas quizás para la conversación posterior y bueno, ya que estamos también aquí pues para compartir bueno, en esa conversación. Me presento, me llamo Sergio Lago, con mi acento delata no soy de La Gomera, pero bueno, trabajo desde este proyecto que se llama Bien Curiosa y bueno, desarrollamos proyectos en el ámbito iberoamericano, podríamos decir así, muy vinculado a, como me presentaba antes, también en ese enfoque de derechos culturales. Actualmente estoy colaborando en el equipo de la candidatura a Capital Europea de la Cultura de Las Palmas de Gran Canaria y esta es la razón un poco por la que también estoy aquí y bueno, esto es un poco así el marco de presentación. Quería eso, hacer unas pinceladas muy rápidas vinculada a esa genealogía, ¿no? Que nos lleva a hablar ahora un poco de este marco de derechos culturales. Mencionabais antes a André Malraux, yo no pronuncio tan bien como vosotros, pero bueno, yo creo que si hablamos de políticas es un poco el punto de partida, ¿no? Y sí que me parece interesante esa idea de vincular como primer paso esa descentralización del acceso a la cultura. Es verdad que la idea inicial en este marco es facilitar el acceso a la cultura que ya viene un poco legitimada, ¿no? Es decir, es una forma de decir acceder a la producción cultural que está en los canales de distribución, a la producción cultural profesional que accede también a esos canales, ¿no? Entonces, bueno, esa lógica un poco de descentralizar en la creación de casas de cultura en distintos puntos de Francia, es la lógica que después, en la llegada de la democracia también a España, pues surgió de crear muchos puntos de acceso, pero acceso a esa parte de la cultura que es la difusión y la programación, que es importantísima, pero es un poco esa parte, ¿no? Siempre se habla que después hay otra lógica y es un poco absurdo porque esto solo nos interesa a 4 o 5 que leemos estos libros de políticas culturales, que es la diferencia entre democratización y democracia. Tampoco no es muy importante, ¿no? Pero sí que una clave es introducir ya la clave de la participación, ¿no? Es decir, además de acceder a esa cultura que viene ya legitimada por esos espacios de programación, también la posibilidad de participación. Ahí hay una lógica que es la de, bueno, lo que nosotros ellos, porque a veces también se formula, ¿no? Desde la academia o los expertos y tal en políticas culturales, pero bueno, es lo que hace la gente también es cultura, aunque no esté legitimado por un espacio de programación convencional, ¿no? Y creo que eso es una clave también importante para facilitar el acceso a la práctica cultural
y también, bueno, creo que es muy interesante lo que comentabais antes, el acceso a los códigos para también después entender, ¿no?, otro tipo de programación cultural. Es decir, lo comentábamos antes, quizás tú puedes crear muchos teatros, puedes crear muchos museos de arte contemporáneo, como también sucedió en los años 90 aquí en España y tal, puedes crear muchos espacios, pero si la gente siente que esos espacios no son para ellos o ellas, sigue existiendo esa barrera, ¿no? Entonces, bueno, ese trabajo de acceso, creo que también la vía de la participación en muchos niveles es importante, ¿no? En esa genealogía o línea temporal de repente surgió, yo creo que en España a finales de los 90, principios de 2000, ya la cuestión de la gestión cultural y también creo que hubo una gran entrada de una lógica más anglosajona quizás, pero de las industrias culturales y creativas, ¿no?, que fue el marco donde se ha trabajado mucho en el sector cultural durante sobre todo el principio del siglo XXI hasta quizás un poco la llegada de la crisis, aunque ha permanecido, ¿no? También yo creo que es interesante bueno, entender esto como capas, ¿no?, que van introduciéndose dentro de las lógicas de políticas culturales. El ámbito de los derechos culturales no es nuevo, aunque estemos ahora, digamos, en esa ola, ¿no? Y creo que es importante también entender un poco de dónde venimos. Nada, hay una referencia ahí que si buscáis el Observatorio Vasco de Cultura, que también publica muchas publicaciones así bastante accesibles, pues hay una de hace tiempo ya sobre este tema. Este gráfico es terrible, no os voy a matar a PowerPoint, así que esto lo voy a pasar súper rápido, ¿eh? No os preocupéis. Pero bueno, al final hablamos de algo que ya viene de la creación de los derechos humanos, así que, bueno, digamos que esa genealogía viene ya de atrás, ¿no? Hay algunas referencias como la Declaración de Friburgo o la Carta de Roma. Bueno, quien tenga ya más curiosidad para ahondar un poco en estas líneas, pues hay diferentes encuentros, declaraciones de ámbito internacional que han ido consolidando un poco esa idea de la cultura como derecho, ¿no?, como una cuestión también clave dentro de las políticas culturales. Es decir, no tan vinculado al desarrollo sectorial, que es como también está configurado muchas de las infraestructuras de políticas culturales en el ámbito autonómico y sobre todo en el ámbito estatal, que son importantes, pero también, bueno, cómo introducir la lógica de la cultura como el derecho para todas y todos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esta línea. Hay mucha tradición latinoamericana en este sentido y ya os digo, voy a pasar esto muy, muy rápido. Hay una referencia, Jazmín Beirá, que ha estado hace poco aquí, que actualmente es la directora de Derechos Culturales de la Dirección General del Ministerio. Esta publicación es un poco una referencia, yo creo que para acercarse a también esta genealogía de las políticas culturales y sobre todo desde esta lógica de derechos. Y bueno, ella lo presenta mucho mejor. O sea, yo he cogido esto porque es como yo lo acabo de entender, no soy del ámbito de las leyes, pero sí que cuando hablamos de derechos culturales creo que también es importante entender que, bueno, como tantos otros, ¿no?, hay unos derechos fundamentales, que son el derecho a la vida, al honor, bueno, educación, que digamos que hay leyes que sin tú no tienes acceso a ese derecho o está vulnerado, pues se actúa, digamos, directamente. Hay otras leyes, bueno, otros derechos que aparecen ahí. Y, digamos, los derechos que ya dice a medias, ¿no?, y seguro que lo dice mucho mejor, pero me parece interesante también comentar que estamos hablando de derechos, incluso la salud o la vivienda, que aparecen como derechos en la Constitución española, o la cultura. Pero las instituciones públicas tienen que poner las medidas, los recursos para que esos derechos se puedan llevar a cabo, ¿no? Hablabais del ejemplo de bibliotecas, pues para poder tener ese acceso, evidentemente hay que poner ese recurso, ¿no? Y casi, y es muy bien traído la referencia a las bibliotecas, porque después, a nivel normativo, la única obligación que aparece, y no siempre se cumple, es que a partir de, creo que son 10.000 habitantes, ahora hablo así de memoria, bueno, las administraciones tienen que habilitar una biblioteca pública. Es un único recurso cultural que aparece en algún tipo de normativa que debe, como equipamiento, proveerse, ¿no? Todo lo demás depende un poco de la voluntad de las administraciones para que estos derechos, bueno, pues puedan ser reales, ¿no? Nada, hablo aquí, la Comunidad Foral de Navarra ha hecho una ley, en Cataluña, el Sistema Público de Canarias. Bueno, ya veis, he pasado súper rápido esta parte de genealogía de derechos, pero bueno, estamos un poco ahí, ¿no? Creo que es interesante también entender cómo en el 2011 más o menos todo lo que significó 15M, municipalismo, a nivel de participación, ahí la cultura y la participación cultural también tuvo un cierto auge. Es verdad que un uso de la participación que, bueno, quizás después podemos meter en ese debate, pero bueno, siempre lo pongo ahí.
Creo que otra clave para entender también dónde estamos operando desde la cultura, dónde está entendiéndose otra forma de estar también en la cultura con respecto a la sociedad, es todo lo que significa la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ¿no? Es verdad que, y aquí lo menciono, en la Agenda 2030 no existe ningún objetivo concreto de desarrollo sostenible de cultura. Eso, y es muy importante yo creo que en nuestro contexto, en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, es prácticamente de las únicas que sí que introduce la cultura como uno de sus objetivos o como un vector claro y que aparece claramente ahí reflejado. Y, digamos, todo lo que está generándose también en ámbito internacional vinculado con desarrollo sostenible está trabajando precisamente para que en el próximo marco, es decir, lo que suceda después de 2030 o el marco que se establezca en la ONU en este sentido, la cultura sí sea un objetivo claro, ¿no? Es decir, y si tenga un papel claro, más a hablar de que es una cuestión transversal, etcétera, etcétera, sino que tenga un papel ahí clave, ¿no? Acaba de celebrarse un encuentro internacional en Barcelona, Mondia Cult, que es una referencia un poco alrededor de todo esto. Bueno, yo os animo a curiosear si tenéis interés, donde casi una de las principales o si no la principal, es dejar claro, esto es una reunión como de ministras y ministros de 200 países de todo el mundo que se reúnen para decir cuáles son, digamos, los objetivos de agenda en el ámbito de cultura en los próximos años. Y uno de los principales es que la cultura sea un objetivo en el siguiente marco de las Naciones Unidas, ¿no? En este sentido, aún no sabemos qué va a pasar en ese post-2031. Sí que es verdad que una de las cosas que queremos que suceda en el 2031 es que Las Palmas de Gran Canaria sea capital europea de la cultura y esperemos que inaugure también un poco ese nuevo marco donde la cultura tenga un peso más claro en las agendas de desarrollo. Por comentar y ya acabar esta parte un poco así de derechos culturales, una de las referencias que tenemos ahora también como guía un poco para todo el trabajo y también de diferentes líneas que están saliendo de apoyo desde sobre todo el Ministerio es el Plan de Derechos Culturales que viene de presentarse recientemente. Es verdad que hablamos de eso, es un plan. Hay algunas medidas que se están ejecutando ya con recursos económicos para diferentes líneas de financiación y demás que creo que son interesantes. Creo que nos genera un marco a quien trabajamos desde esta lógica para poder operar y también para que determinadas administraciones ya de ámbito autonómico o local pues entiendan que esta es también una línea que hay que trabajar y bueno, es un poco la referencia que en la página web pues se puede seguir, ¿no? Y bueno, ese plan de derechos culturales es un poco la referencia. Yo quería comentar, y lo aprecié súper pequeñito, pero sí que me parece muy importante y como idea ya con la que termino esta parte de la presentación, es que en este plan de derechos culturales también, bueno, si leéis el libro de Jazmín Beirá, que va un poco también en esa línea, yo veo ahí también una tensión interesante entre la reivindicación de la cultura ordinaria, la cultura cotidiana, la cultura que la gente desarrolla sin más pretensión, digo, en el ámbito profesional o incluso artístico y tal, ¿no? Y que eso también tiene un valor y dentro del ámbito de la cultura, ¿no? Y cómo eso convive también con artistas, curadores y curadoras, gestores culturales, en el sentido de las prácticas culturales que también, vosotros habláis y es la presentación, ¿no? Los métodos, disculpa, ahora me acabo de... Sí, pero es como, la importancia también del hacer coreográfico, ¿no? Es decir, también me parece interesante esa tensión, ¿no? Entre... Exactamente, ese sentir que cualquiera puede practicar cultura y que eso también es cultura, pero también la importancia de el hacer, la metodología, también el desarrollo artístico y también que hay distintas capas, marcos y tal, y que es importante que todas convivan, ¿no? Porque a veces cuando se genera una de estas olas de tal, todo tiene que ser industrias culturales, todo tiene que ser derechos culturales, todo tiene que ser tal, entender que hay capas que es un ecosistema, y yo creo que es la idea con la que termino ya esta parte, que debe convivir y que las administraciones públicas deben entender también que está todo retroalimentado y que es importante cuidar todas esas capas y no irse solamente a una de ellas, ¿no? Entonces, yo creo que esta discusión, ¿no? Entre también cuál es el rol, ¿no? De artistas, curadores, gestores culturales en todo este contexto, cada vez también un poco más complejo, pues es importante, ¿no? Hay una frase que leí hace poco en el ámbito artístico, ¿no? Y que decía
que también puede crear estas tensiones, ¿no? Es que la gente no se equivoque, que cultura es lo que hacemos los artistas encima de un escenario, ¿no? Este tipo de reacción también puede existir y puede hacer. Es verdad que esto se lo escuché a uno de estos dos, disculpadme porque no conozco, son Martes y 13, pero no sé cuál de los dos es el que dijo la frase, pero bueno, es una expresión que probablemente suceda o una reacción que pueda suceder desde el ámbito artístico, ¿no? Entonces, por continuar un poco en la siguiente parte de la intervención, dentro de este marco, cómo estar o cómo ser o cómo hacer en cultura, ¿no? Me parece interesante plantearlo. Evidentemente, yo creo que hay una responsabilidad ahora de plantear la acción situada, ¿no? Y el contexto. Hablábamos antes de que podemos tener un proyecto cultural. Claro, es importante no entender que si lo haces en un territorio rural o en un territorio conflictivo, en un territorio que puede tener dificultades de acceso, no puede ser simplemente un paisaje que nos quede bien el proyecto. Qué bonitas las fotos en el rural, qué bonitas las fotos en un espacio, sino que tienes que entender cuál es ese territorio y tienes una responsabilidad a la hora de entender dónde vas a actuar, ¿no? Esto también puede ser un barrio, cualquier cosa. Y también con las personas. Ahora estamos hablando de inclusión, de acceso de personas en situación vulnerable. Son situaciones también que hay que tener mucho respeto para las personas que estás invitando, intentando introducir, porque al final también se dan muchas veces en proyectos, yo creo que también lo percibimos todos, que a veces parece que las personas también son figurantes, ¿no? O sea, tenemos un escenario que nos queda muy bonito en nuestro proyecto y unos figurantes que también nos quedan muy bonitos en nuestro proyecto. Entonces, eso no es acción situada en contexto, es una responsabilidad con las personas que intentas involucrar y con el territorio en el que estás, ¿no? Entonces, esa acción de trabajo, a partir de ahí, me parece importante también tenerla en cuenta, ¿no? También hay una clave que me parece interesante así como lanzar, ¿no? Quizás también para el debate, es cuál es el valor de la cultura, ¿no? Estos debates que nunca acabaríamos, tampoco tiene así... Pero bueno, hay un proyecto, es Cultural Value Project, que ha desarrollado, bueno, una entidad en Reino Unido hace unos años y bueno, yo a veces siempre lo utilizo un poco así de referencia, porque aunque las palabras son también así un poco crípticas, como decíamos antes, pero bueno, quizás a ver si consigo compartirlo, ¿no? El valor de la cultura identifican en ese estudio como tres, ¿no? Ámbitos. Aquí os pongo los dos primeros. Uno es el institucional y otro es el extrínseco, ¿no? Que son las capacidades de la cultura de intervenir en otros ámbitos y aportar un valor en ese sentido, ¿no? El valor institucional es también el valor de la cultura y desde el punto de vista de políticas culturales es importante como espacio común, ¿no? La cultura como espacio de encuentro, donde se crean los significados compartidos, donde existe también la posibilidad de que personas diferentes se encuentren en una práctica cultural y se genere esa empatía, ese entendimiento, ese conocimiento. Entonces, bueno, digamos que desde la lógica de políticas culturales que existan proyectos, equipamientos, acciones culturales, tiene ese valor en sí mismo, ¿no? Como espacio. Después está el valor extrínseco, que sería un poco cuando ya lo utilizas para cuestiones muy concretas, ¿no? Yo creo que lo entenderéis muy bien si os hablo de, bueno, pues cuando industrias culturales y creativas pues tienen un rendimiento económico, determinadas actividades económicas pues generan economía no solo directamente en el sector, sino también hostelería, bueno, todo lo que puede significar el impacto de ese tipo de grandes eventos y demás, y hay muchas prácticas culturales que se orientan a eso, ¿no? También la marca territorio y turismo, festivales, grandes eventos que atraen a gente y tiene un valor, entonces hay una utilización de la cultura para generar ese otro valor, sin entrar a valorar bueno o malo y tal. Yo siempre hablo de ecosistema, pero bueno, eso es una realidad. Y me parece interesante entender que cuando, o por lo menos yo lo entiendo así y lo quería compartir, que cuando hablamos de proyectos culturales que actúan en intervención social, que actúan en salud, que actúan en medio ambiente, que actúan en educación, la cultura ahí es también un instrumento para generar un valor en otro ámbito, ¿no? Es verdad que ahí es importante cuidar ese equilibrio, ¿no? Es decir, que la cultura no esté instrumentalizada y no sea un mero adorno más para quedar bien en un proyectito también de otros ámbitos, como medio ambiente o educación o lo que sea. Es decir, que exista una relación equilibrada entre ambos ámbitos, pero también entender que la cultura ahí está aportando, ¿no? O está llegando a unos ámbitos donde aportamos lo que podamos llegar a aportar, ¿no? Yo a veces, cuando hay proyectos así de estos de intervención de salud y se van a espacios, pues no sé, hospitales, en situaciones muy delicadas y demás, y hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces llegamos y parece este síndrome del hombre blanco, ¿no? Que llegamos ahí regalamos caramelos y tal, y que parece que vamos a salvar la vida. Bueno, estamos aportando en un proceso donde hay otros profesionales que están interviniendo
haciendo. Yo creo que es importante también, y no me lío más, disculpad, pero entender también cuál es un poco el ámbito de relación, ¿no? Entonces, en todo esto, que me parece muy positivo para la lógica también de trabajo en el ámbito cultural, es verdad que hay un peligro que yo creo que está ahí presente, que es esa institucionalización, ¿no?, del hacer cultural. Al final, la mayoría de nosotras y nosotros estamos obligados a una autogestión cultural. Eso significa que no solo desarrollamos la práctica artística, sino que tenemos que sustentar muchas veces estructuras o la propia carrera profesional en base a las lógicas de la gestión cultural, ¿no? Y el encaje muchas veces en convocatorias también. Entonces eso hace que muchas veces, pues bueno, haya gente más hábil, menos, pero que tengas que tener esas claves. Ahora son los derechos culturales, saber introducir determinadas claves, y los proyectos al final tienen que encajar esa convocatoria porque tenemos la mala costumbre de comer todos los días, ¿no? Entonces, eso produce también que el propio sistema hace que los proyectos encajen un poquito en esta lógica. ¿Cuál es el peligro que yo veo? Que muchas de estas convocatorias tienen unas lógicas muy productivistas, ¿no? Es decir, hay que tener un producto final, hay que tener una obra, hay que tener algo que mostrar, tiene que haber un evento, y está bien que sucedan esos hitos, ¿no? Pero cuando hablamos de transformación social, cuando hablamos de transformación personal, son procesos muy largos. Cuando hablamos de intervenir en un territorio, es crear confianza en ese territorio. Cuando hablamos con intervenir con gente, es entender la situación de esa persona, generar esos espacios de confianza que son muy complicados, que requieren tiempo. Y que la gente no se sienta utilizada significa que tú realmente le des ese tiempo para poder generar esos espacios que realmente creen esos procesos de transformación. Y una convocatoria a 6 meses vista, una lógica de hacer una intervención, un festival y demás, muchas veces no tiene eso, ¿no? Y es verdad que las lógicas institucionales a veces encaminan un poco a esa parte, ¿no? Lo comento un poco también así como, y quizás después ojalá podamos así debatir sobre el peligro, ¿no?, de esas lógicas productivistas. Entonces, yo reivindico mucho esto, no el libro en sí en general, pero bueno, ya que hago la mención a la utilidad de lo inútil, ¿no? Me parece una idea que muy necesaria reivindicar, en el sentido de hay un tercer valor que acabo de tapar ahí, que es el intrínseco de la cultura. La cultura, por el placer de estar desarrollando una práctica cultural, por el desarrollo personal, por todo lo que implica simplemente crear sin mayor pretensión que eso, ¿no? Y sin necesidad de que genere un producto de consumo, un producto para el mercado, un producto para una ayuda, sino también tener cuidado de que un poco todas estas lógicas instrumentales que nos llevan a que toda la acción artística o toda la acción cultural y creativa tenga que tener también un resultado, un producto, no nos haga perder un valor muy importante de la cultura, que es simplemente el hecho creativo y todo lo que eso implica como seres humanos, ¿no? Hay una parte aquí, ahora me acabo de liar, bueno, no me voy a liar más. Entonces, yo creo que esto es una reivindicación, la utilidad de lo inútil y tal, bueno, es una forma también de juego de palabras, ¿no? Pero yo creo que todas las humanidades, la investigación científica básica, aquella que no tiene un resultado claro, ¿no?, de no va a salvar el cáncer, es como investigaciones básicas que otra gente después sí que puede utilizar para curar el cáncer, ¿no? Pero toda esta parte de investigación, incluso procesos de creación que no tienen un producto muy claro, entran dentro de esta lógica que creo que también debemos proteger y cuidar y reivindicar desde los procesos culturales, ¿no? Que es un poco esa parte. Hay una cuestión ahí, y disculpadme que sea todo así como palabras, pero lo he utilizado como guión porque lo he hecho así un poco rápido, pero es... en esta parte me parece súper valioso simplemente reivindicar el poder pararse a pensar sin más. Sin tener que producir nada, poder pararse a explorar, a experimentar, a juntarse también para hacerlo, y el valor que tiene eso, ¿no? Y los espacios que utilizan esto, los modelos de residencia o espacios como los que formula DAD, me parecen súper importantes, pero reivindicarlos también desde esa lógica, ¿no? La importancia de crear esos espacios donde existan, y creo que es súper importante también, metodologías, porque no es simplemente crear un espacio y hacer por hacer, ¿no?, sino que tiene que tener un sentido también de trabajo, y que nos permita regalar, yo creo que lo más valioso que ahora mismo podemos necesitar en esta sociedad, que es tiempo, y tiempo de calidad. O sea, tiempo para pensar, tiempo para crear, tiempo para procesos, tiempo para que suceda lo inesperado. No necesariamente un producto, un resultado y tal, sino lo inesperado. Entonces, así que
es un poco así como el hilo que pensando un poco, ¿no? En la invitación para la presentación, de que creo que es importante eso, ¿no? Hablar un poco de la cuestión de entender de dónde estamos en derechos culturales, la importancia de viabilizar los proyectos, pero tampoco perder un poco el norte de para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? O para qué hacemos la gente que entendemos la lógica de derechos culturales y de transformación social. Y bueno, nada, es simplemente esto y muchas gracias por la invitación y bueno, pues nada, espero que podamos después dialogar si os apetece. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues pasamos ahora a una exposición del modelo DAD propiamente dicho. Entonces vamos allá. Como comentabas hace un momento, hablabas de André Malraux. Bien, el Centro Coreográfico de La Gomera, que es el modelo del que se inspira la unidad DAD La Gomera y estas unidades DAD. Este Centro Coreográfico de La Gomera nace inspirado en los centros coreográficos franceses, y estos centros coreográficos franceses nacen de las casas de la cultura dinamizadas por André Malraux alrededor de los años 60, ministro de Cultura del momento. Estas casas de la cultura de los 60 en cuanto a la danza y a las artes del movimiento se convierten en centros coreográficos en la década de los 80 con Jacques Lang, ministro de Cultura del momento. Y esos centros coreográficos franceses evolucionan y el Centro Coreográfico de La Gomera es el resultado de esta evolución. Este modelo DAD pretende atender prioritariamente a ese ciudadano que no tiene los códigos de acceso. Como comentábamos antes, las políticas culturales, los derechos culturales están organizados para aquel ciudadano que tiene los códigos de acceso a los contextos donde la cultura sucede. Las unidades DAD piensan en esos ciudadanos prioritariamente que no tienen estos códigos y pretenden crear un contexto para atender a estas personas. La idea es que el bailarín profesional que atiende estas unidades DAD pueda, desde luego, desarrollar su discurso artístico convencional para atender a ese ciudadano que sí tiene los códigos, pero además atender a ese ciudadano sin códigos que llamamos al ciudadano no público. Como comentaba, este modelo DAD nace de la vivencia, de la experiencia de 24 años del Centro Coreográfico de La Gomera. Es un modelo que ha existido, que ha funcionado y que ahora se ve reflejado en este modelo DAD.
Estas dimensiones ampliadas de la danza se estructuran, son posibles en estos centros de creación y atención desde el hacer coreográfico. Comentábamos antes del acto, de la misma forma que existen las bibliotecas en los municipios, cuando decíamos 10.000 habitantes por biblioteca, de la misma forma que existen leyes de biblioteca, la ley de biblioteca, que hace posible que estas bibliotecas existan por ley. De la misma forma entendemos que una unidad DAD es un contexto sano para existir en cualquier municipio, de la misma forma que existe el centro de salud, los bomberos, la biblioteca, la unidad DAD, en torno al cuerpo. Estas unidades DAD pretenden propiciar la experiencia y la vivencia de la presencia. La presencia en el contexto de la danza y las artes del movimiento es, digamos, un ingrediente básico del bailarín. El bailarín es supuestamente deontológica, simbólica, y ética y legalmente debe estar presente en su acto artístico. Entonces, pretendemos que el ciudadano pueda vivenciar igualmente vivenciar la presencia, tener la experiencia de estar presente. Entendemos esta experiencia como una herramienta de salud física, mental, emocional, y entendemos la experiencia de la presencia, esa experiencia propioceptiva y cinestésica, como un hecho artístico en sí. En las unidades DAD, en este modelo DAD, se pretende contemplar la fuerza de la gravedad y la respiración consciente como ejes principales. Cuando hablamos de la experiencia de la fuerza de la gravedad, es darnos cuenta que estamos portándonos, que estamos soltándonos, que estamos posándonos, que nos estamos lanzando. Son verbos muy, muy básicos: portar, soltar, posar, lanzar, y son experiencias en torno a las cuales las unidades DAD y sus actividades con el vecino, con ese no público, están muy, muy presentes. La residencia artística es un espacio clave en las unidades DAD, es decir, la unidad DAD acoge a otros artistas en residencia para que puedan continuar en la evolución de este cuestionamiento que es muy joven. La danza clásica, creada por Luis XIV hacia 1663, que crea la Real Academia de la Danza, desde entonces hasta ahora no ha llovido tanto. Entonces el discurso, los argumentos que podemos tener los bailarines profesionales es muy pobre aún. Entendemos que la unidad DAD quiere acoger a los artistas para continuar en esta reflexión en torno a este fenómeno de la danza profesional. Si aquí volvemos a esa expresión de colaborar a la democratización de la cultura, se entiende por democracia, es el poder del pueblo. Nosotros entendemos que con la idea de acoger al ciudadano en nuestras unidades DAD, este ciudadano va a poder tener palabra de alguna forma y va a poder decidir de alguna forma sobre lo que suceda en estas unidades DAD. Estos modelos DAD hacen posible que el recién egresado de un conservatorio profesional o superior en España o cualquier otro profesional de la danza ya adulto
pueda llevar a cabo dinámicas paralelas a su creación artística propiamente dicho. Es importante que las unidades DAD informen a las estructuras que financian estas unidades de forma que entiendan la importancia de la existencia de estos contextos. La idea es que estas unidades DAD crezcan en la nación, primero en Canarias y luego en otras comunidades. El Ministerio de Cultura está muy interesado en este modelo porque evalúa la ausencia de contextos profesionales, laborales para el bailarín. Esta unidad DAD es una oportunidad para el bailarín en que encuentre un contexto no precario laboral y para hacer que la cultura llegue a un mayor número de ciudadanos. Hemos creado un manual DAD que permite al profesional de la danza hace posible. Este manual DAD es una herramienta para el profesional de la danza que quiera dinamizar una unidad DAD, y de la misma forma este manual sirve a un concejal, a un director general, a un consejero de organizar una unidad DAD. De esta forma, en un municipio, un concejal de cultura quiere dinamizar una unidad DAD, abre una convocatoria para profesionales que puedan ocuparse de ella, o por el contrario, un profesional habitando un municipio puede ir a su ayuntamiento y proponer con este manual que la unidad DAD suceda. La idea es que este manual llegue a todos los conservatorios profesionales de danza de nuestro país, al igual que a los conservatorios superiores, y tenemos previstos Erasmus Plus con Francia y Bélgica para que futuros profesionales o profesionales de estos dos países también puedan acceder a este manual. La traducción en inglés ya existe y está trabajándose la traducción en francés. Las unidades DAD estarán dinamizadas por artistas de diferentes géneros. Una unidad DAD puede estar dinamizada por un bailarín de flamenco, otra unidad DAD por un bailarín de danza contemporánea, otra unidad DAD de danza clásica, otra de danza española. Cada unidad DAD tendrá un discurso artístico propio, pero coincidirán todas en poder acercar al ciudadano a los elementos fundadores básicos del movimiento.
Entendemos estos elementos fundadores básicos del movimiento como experiencias de emociones, sensaciones que tengan que ver con aspectos gravitacionales, corporales, espaciales y dinámicos. Entendemos la acción de los bailarines que dinamicen una unidad con el público, con los ciudadanos en general. Entendemos la importancia de que hagan posible la experiencia de la presencia. Es decir, como comentaba antes, nosotros en la danza tenemos este ingrediente como algo básico y entendemos que la experiencia de una persona con el momento presente se convierte en un hecho artístico en sí. Además, entendemos que es saludable el hecho de que una persona pueda vivenciar el estar presente. Es saludable físicamente, emocionalmente, mentalmente. Entendemos la importancia de la experiencia del verbo de acción. El verbo de acción como experiencia artística en sí. Nos parece importante en las unidades DAD que el artista tenga una reflexión profunda sobre el posicionamiento afectivo ante lo que hace. Es decir, que en el sector de la danza en particular, con nosotros, nos cuestionemos hasta qué punto lo que hacemos es artístico. Con relación al ecosistema, estas unidades DAD, este modelo DAD, este manual DAD, pretende acercarse a recién egresados de conservatorios profesionales y superiores de danza, a profesionales de la danza y artes del movimiento ya en activo, con largo recorrido, y con relación a las instituciones, a fundaciones y asociaciones, o ayuntamientos, cabildos, consejerías de comunidades autónomas, a ministerios, etc. La idea es que una unidad DAD sea financiada no solo por cultura del ayuntamiento del municipio en el que se encuentra, sino que tenga financiación local, insular, regional y nacional. Y esto en 4 áreas: en cultura, educación, política social y sanidad. Porque todas las acciones que suceden en una unidad DAD tienen que ver con ayudas a los objetivos que cualquier contexto educativo tiene previsto, que cualquier contexto de política social tiene previsto o de sanidad. Un ejemplo son las campañas de respiración consciente que tienen que ver con sanidad o atender a un ciudadano en riesgo de exclusión, que tiene que ver con la política social, o participar en los currículos, en los
en las etapas de infantil, primaria, secundaria y bachillerato. El espacio de atención de cada unidad DAD trabaja con los centros educativos en horario lectivo para ayudar a que el alumnado pueda acceder a la comprensión actitudinal de un contenido. Un ejemplo, en el tercer trimestre de primero de la ESO, en lengua castellana y literatura, los chicos y chicas estudian la modalidad de un enunciado. En el libro de texto que ellos tienen está escrito: la modalidad del enunciado la da la actitud del hablante ante el oyente. Si hacemos referencia a personas vulnerables y desfavorecidas, es decir, a personas que están presentes en los contextos de educación pública por ley, como este joven, este chico o chica de primero de la ESO, debe estar por ley en el aula. Muchos de estos chicos no entienden qué quiere decir la palabra actitud. Y en el libro de texto de lengua castellana y literatura, como citaba, dice que la modalidad del enunciado la da la actitud del hablante ante el oyente. Entonces, nosotros, con nuestra participación de este espacio de atención de la unidad DAD en el centro educativo, queremos hacer posible que la totalidad del aula entienda que es una actitud. Y como entendemos que la actitud sucede en nuestros cuerpos, entonces hacemos que el discente, que el alumnado tenga la experiencia de su actitud ante un hecho. De esta forma, creemos nosotros participar a que los objetivos del centro educativo se logren, que es decir, que el alumnado entienda que es la modalidad de un enunciado, pero a su vez entendemos que el hecho de que un alumno o una alumna tenga la experiencia propioceptiva, emocional de su actitud, eso lo entendemos como un hecho artístico. Entonces, de esta forma, creemos que lo artístico está sucediendo en el aula, en ese momento, con ese alumno que hasta entonces no había tenido la experiencia de su actitud ante algo. Esto nos lleva a encontrar en el aula pública un contexto donde lo artístico pueda suceder. Bien. Este ecosistema crece desde el centro, que es la unidad DAD, hacia el espacio educativo, el espacio social, el espacio profesional artístico, el espacio de colaboradores abajo, y va creciendo, y va creciendo. Ahora paso a explicar esos dos espacios de creación y de atención. Hasta ahora en el Centro Coreográfico de La Gomera llamábamos departamento coreográfico y departamento educativo. Ahora en estas unidades DAD se llaman espacio de creación, espacio de atención. El espacio de creación acoge a una compañía residente, que son bailarines profesionales contratados para realizar su tarea artística y su tarea de atención a la ciudadanía. Entonces, este es un nuevo modelo de bailarín, porque hasta ahora se concibe un bailarín como aquella persona que realiza su jornada completa de 8 horas para hacer un trabajo coreográfico, para atender a un público que viene a un espacio convencional o alternativo. Entonces se forman a los bailarines en los centros formativos para que sea un bailarín expuesto en un escenario. Entonces nosotros entendemos que con esta idea de crear esta democratización de la cultura, pero entendiendo democratización ahora como
que llegue a un mayor número de personas, entendemos que las 8 horas se van a organizar diferentemente. 5 horas de trabajo coreográfico y 3 horas de atención a la ciudadanía, que puede ser este contexto en un instituto o con mayores o con personas con diversidad funcional o con menores. Pero no entendiendo estos contextos como un escaparate para una fotografía con un paisaje, sino entendiendo realmente nuestro deber ético de atender, si son 100 ciudadanos, atender a los 100 ciudadanos. Entonces, como entendemos que de los 100 ciudadanos, los que tienen los códigos de acceso son muy pocos, podemos decir 10 ciudadanos tienen los códigos de acceso a la cultura. Quedan 90 ciudadanos, entonces nosotros, como estas unidades de edad existen con dinero público, entendemos que hay que atender a la totalidad de la ciudadanía. Entonces entendemos que debemos atender a todos estos contextos y el bailarín está contratado para su tarea coreográfica y su tarea de atención. En este espacio de creación también están las residencias artísticas. Cada unidad DAD acoge a otros artistas para ayudarles, como comentaba hace un momento, a ayudarles en esta reflexión sobre el fenómeno de la danza, sobre el fenómeno de la creación en danza. Cada unidad DAD acoge a otros artistas. De la misma forma que hay residencias artísticas, hay también residencias pedagógicas. Estas residencias existen para que el alumnado de los conservatorios superiores de danza en España puedan tener un contexto de reflexión en torno a las acciones formativas con relación al cuerpo. Aquí aparecen ahora los carteles. Esto es Unidad DAD La Gomera. Estos son los carteles de todas las residencias artísticas que suceden durante el año. Los vecinos del municipio están invitados a ver muestras públicas de trabajo en proceso de estos artistas que pasan 2 semanas en nuestros muros. Artistas a los que les damos un lugar donde vivir, dietas para alimentarse y un estudio donde reflexionar sobre el fenómeno artístico. A su vez, el pueblo, el municipio, se beneficia de este contexto de bailarines internacionales y hacemos una sensibilización sobre la danza en el planeta hoy, sobre este fenómeno. Existe también la coreografía audiovisual, es un proyecto en el que un videasta filma el trabajo de los artistas residentes y la cámara entra a formar parte de la coreografía. Es decir, las grabaciones no son frontales, el videasta está dentro de la coreografía. Por eso llamamos coreografía audiovisual y entendemos que estos trabajos puedan desvelar en el futuro aspectos que por el momento desconocemos de esta expresión artística que es la danza profesional. En cada unidad DAD existen las producciones de la propia compañía residente o de las residencias artísticas que pasan por el centro. Entonces, como veis, es un lugar donde sucede lo artístico convencionalmente hablando y donde sucede la atención al ciudadano en otros contextos, pero no con el ánimo de ser un lugar social, educativo, sanitario, sino que suceda la vivencia de lo artístico en esos contextos. El hecho de respirar conscientemente, el hecho de que un médico de familia de un centro de salud envíe a la unidad DAD a un señor para que respire conscientemente,
Bueno, ha sido una acción del centro de salud, de sanidad, que la ha llevado a nuestra unidad, pero cuando está en nuestra unidad entendemos ese respirar conscientemente como algo artístico, es decir, esa experiencia. El espacio de atención es ese que nombraba, es el bailarín contratado por esta unidad DAD que hace su trabajo coreográfico unas horas al día, pero que otras horas atiende a mayores. En este caso veis aquí imágenes de nuestros mayores. Cuando el Centro Coreográfico de La Gomera nace, como comentábamos antes, la importancia de evaluar el contexto donde estas unidades tengan lugar. Cuando llegamos al Centro Coreográfico de La Gomera, hemos trabajado con un sociólogo, hemos mirado el barrio, lo hemos analizado y hemos entendido dónde poder actuar para poder llevar a todos la experiencia artística. Estos son fotos de un festival de danza que organiza la unidad DAD. Hay programas de conciencia corporal para mayores, para personas con diversidad funcional y personas en contextos de salud mental. Enseñar desde el cuerpo son todas estas actividades que hacemos en horario lectivo dentro de los centros educativos. No queremos añadir a los centros educativos una actividad más, queremos colaborar a el objetivo, como comentaba, del centro educativo deontológico, simbólico, ético y legal, que es que el discente acceda a la comprensión actitudinal del contenido. Lo que pretendemos es ayudar en educación física, lengua castellana y literatura, filosofía y ciudadanía, ayudar a estos departamentos ayudarles a que se haga posible que el alumnado entienda actitudinalmente algunos de los contenidos. En este caso, la unidad DAD, el espacio de atención, se desplaza al centro educativo en el horario lectivo o también acoge en sus muros actividades con menores, con jóvenes. Con relación al modelo económico, yo creo que voy a ser breve repitiendo lo que comentaba hace un momento, que la idea es que las unidades DAD estén financiadas por las consejerías de cabildos en el contexto canario y consejerías de comunidad autónoma y ministerios que tengan que ver con educación, política social, sanidad y cultura. No es un modelo que piensa solo en en la financiación de la Concejalía de Cultura o la Consejería de Cultura o el Ministerio de Cultura. Es un modelo que pretende ser financiado por esas otras áreas.
Con relación a estas fuentes de ingresos y a la financiación, yo voy a pasar rápido. Tenemos en el centro a un responsable para explicar todo esto a esos futuros interesados en dinamizar una unidad DAD. Como comentábamos, tenemos que ver con cultura, sanidad, educación, política social. La parte financiera está muy estudiada en este manual. Con relación a las alianzas y colaboraciones, las unidades DAD están muy vinculadas, conectadas con contextos nacionales, internacionales de exhibición de danza, de formación en danza. Hay una evaluación y medición del rendimiento, evidente. Todas las imágenes que se ven de nuestros muros son en la unidad DAD de La Gomera. Bien, y aquí damos las gracias a los artistas que figuran en estas fotos, que son Samán, Paula Quintana, Jessica Castellón y Boris Orihuela, Javier Ferrer, Carlos Aler, Cecilia Bartolino, David Candela y Marina López, Martín Padrón Gregory Auger y aquí presente Ian Garcide. Y yo creo que es todo por esta presentación. Ahora podemos charlar, si os parece. Sí. Del principio. De acuerdo. Bien, muchas gracias. Gracias. Bien, si hay algún comentario, ¿hay alguien con un micro, si fuese necesario o no lo sé? Ya, te va a dar el micro. Preguntar si en algún momento se puede extrapolar, o si ustedes lo han pensado, este modelo a otras islas, o solamente está en La Gomera. Sí, totalmente. Esa es la idea. Primero, el Gobierno de Canarias entiende que el Gobierno de Canarias, en cuanto a cultura se refiere, entiende que este modelo es interesante a expandir. Solo que ahora estamos haciendo entender también al Gobierno de Canarias en cuanto a sanidad, en cuanto a política social y en cuanto a educación, hacerles entender la valía o la importancia, los beneficios de este modelo, pues porque, como comentaba, este modelo colabora no solo en lo cultural, sino en los contextos de educación, política social y sanidad. Entonces, sí, totalmente. De hecho, este manual para los artistas o para las instituciones ha sido creado para tener una referencia para hacer posible esa aparición de otras unidades DAD en el territorio canario. Paralelamente, el Ministerio
está interesado en que esto suceda, porque la lectura que se hace a nivel nacional en cuanto a la danza y las artes del movimiento es que los chicos, cuando acaban un conservatorio, chicos y chicas, un conservatorio profesional o superior, se encuentran con un contexto laboral muy pobre. Entonces, estas unidades DAD pretenden atender la precariedad laboral del recién egresado, es decir, que un recién egresado o un profesional ya maduro pueda tener un lugar donde profundizar en su discurso artístico. Pero no solo, la unidad DAD también quiere colaborar a ese derecho cultural que, como comentaba antes con nuestro ponente, sí, como comentaba antes, ese derecho cultural entendemos, esos derechos culturales entendemos que no están siendo aprovechados por gran número de ciudadanos, sino por el ciudadano que tiene los códigos. Como comentábamos aquí en Las Palmas, las familias que llevan a sus niños un sábado por la mañana al CAM o a la Regenta a talleres que son gratuitos perfectamente, son las familias que tienen los códigos de acceso. Pero creemos que esas otras familias en esos lugares yendo hacia el aeropuerto, por ahí, pues están olvidadas. Entonces nosotros entendemos que la unidad DAD es una herramienta para seguir atendiendo a la familia que viene al CAM y a la Regenta, desde luego, pero empezar a atender a esas otras familias. Entonces, para cerrar tu pregunta, sí, este modelo está pensado para expandirse. ¿Perdón? Para replicarlo en otras islas Canarias, por ejemplo. Sí, en el territorio español también y tenemos previsiones de Erasmus Plus con Francia y Bélgica para que allí también sea. Vale. A ti. Buenas. Antes que nada, felicidades. Es algo maravilloso, la propuesta es brutal. Me encanta, la verdad. Gracias. Felicidades. Yo tengo una pregunta. En el marco de las disciplinas que se mencionan, que son flamenco, clásica, contemporánea y española, Sí. Para los que no somos de estas disciplinas, ¿hay algún camino para formar parte? Sí, absolutamente. Es decir, si yo no nombro las danzas urbanas y tantas otras, es porque a nivel reglado, pues conocemos los superiores en los que existe ese grado para profesionales, para danza clásica, danza española, flamenco y danza contemporánea. Pero desde luego que las unidades DAD acogen a cualquier artista que tenga un discurso artístico propio y que además, y es ahí donde todas las unidades DAD serán diferentes, porque yo suelo hablar con los residentes a menudo, da igual que te pintes, que te quemes, que hagas lo que tú quieras con tu cuerpo en tu propuesta artística, pero donde creo que debemos coincidir todos es en el acercar al ciudadano a la experiencia de la presencia, a la experiencia de la gravedad, de la respiración consciente, a elementos fundadores básicos del movimiento que supuestamente todos los artistas que dinamizamos las unidades DAD conocemos. Entonces, esto no deja fuera ningún género ni estilo dancístico, solo que sí quiere recordar a todo género o estilo que hay un cuerpo afectado por la gravedad de este planeta y que digamos, la experiencia de esto es de un gran valor pues, de salud física, de salud mental, de salud emocional, educativo, etc. Pero sí, desde luego, cualquier artista con un discurso propio, sólido, digamos, está bienvenido, desde luego. Yo no quiero acaparar. ¿Alguien más? Sí, aquí, Jan. Hola, mi pregunta era
sobre el vocabulario, porque hablan de acceder a una ciudadanía que no tiene los códigos y se nombra ese ciudadanía no público. Sí. Y pregunto por qué no público. Porque nosotros entendemos, Ian, que el público con los códigos de acceso es un tipo de ciudadano, pero entendemos que de la misma forma que hablamos de géneros, entendemos que hay un nuevo género de ciudadano que es el que está, al que se encuentra escolarizado de 6 a 16 en un centro público por ley, el que se encuentra en un centro sociosanitario público también aquí, en el que se encuentran en contextos, en el mejor de los casos, de personas con diversidad funcional escolarizadas o no. Ese tipo de ciudadano que no tiene los códigos, como nombraba antes, pues para venir al Cuyás, al CAM, a la Regenta, incluso con actividades gratuitas, hay muchas familias que no acceden a ese contexto en el que queremos dinamizar los derechos culturales, en los que los responsables institucionales, ¿no? Creen llevar a cabo su tarea, su deber, que es políticas culturales y derechos culturales. Entonces, estos derechos culturales que están sucediendo en estos contextos convencionales para los ciudadanos con los códigos de acceso, esas políticas culturales no llegan a otro tipo de ciudadano creciente, muy creciente y afectado por múltiples violencias estructurales. Múltiples. Entonces, una más es el acceso a la cultura o al hecho artístico que nuestra Constitución dice que es un droit, un derecho, ¿no? Entonces, nosotros hacemos esa lectura y no tanto en La Gomera, porque La Gomera es Beverly Hills. Sí, La Gomera, incluso alguien de familias desfavorecidas, pues la cosa no funciona como en Santa Cruz o en Las Palmas, que bueno, hay mucha precariedad en muchísimos aspectos. Entonces, nosotros entendemos, Ian, que la unidad DAD prioritariamente debe atender a estas personas, a este nuevo género de ciudadano que podemos encontrar catastrablemente en un centro educativo, por ejemplo, sí. de 6 a 16. Entonces, es ese ciudadano no público. Porque las políticas culturales, para mí, se piensan para el ciudadano público, el que va a los actos gratuitos, los festivales de calle, todas las cosas. Claro. Entendí todo el razonamiento detrás. Era, sí, la elección del término no público, que ahora entiendo que no público porque no están accediendo a esos recursos públicos o oportunidades que deben de ser públicos. Sí, por esa apelación que solemos decir, pues construcción de públicos y todas esas dinámicas, ¿no? Pues hacer acciones escolares para construcción de públicos, suena todo esto, ¿no? Sí. Entonces aquí, pues, atender al no público, Gracias. Porque no se ve la importancia de lo que puede traer entre comillas, la educación en esos centros, como una educación, un lugar de educación. No se ve la importancia. La persona piensa que lo primero es pues, el instituto y actividades secundarias, pero no tanto eso como una actividad pues, que puede ayudarle mucho en su día a día. Voy a añadir algo a mi comentario y mi pregunta, porque la confusión venía de nombrar a esos ciudadanos no públicos, porque yo desde mi entendimiento tengo la idea de que todos ciudadanos son públicos, porque son del ámbito
real, social. Pero público en ese sentido de es que- no público, es like audience, Claro, no claro, public. claro. No, ¿entiendes? El no público es el no audience. No audience. No espectador, el no Sí. espectador. Sí, sí, yo, en términos de ¿Entiendes? desarrollo, sí, digo que es una cuestión terminológica y tal. Sí, Sí que sí. la idea está el desarrollo de públicos, acceso a esa audiencia, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, absolutamente. Pero por eso surgió la confusión, ¿no? de terminología. Ya. Bien. Bueno, gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo tengo una pregunta. Entiendo que al partir de la Consejería de Educación y tratar con escolares de educación reglada, en la que puede haber centros de ámbito público, concertados o privados, al estar hablando de derechos, si algún centro que no se acoge a un centro exclusivamente público está interesado en crear una unidad, ¿se le va a descartar? No, es decir, bueno, la unidad DAD aparecerá porque un profesional, 2 profesionales, 3, solicitan a su ayuntamiento, porque la base es un ayuntamiento con un cabildo, con una consejería, una comunidad autónoma, con una nación, ¿no? Entonces, un bailarín solicita a un ayuntamiento la creación de esta unidad DAD, las conversaciones empiezan, el ayuntamiento entenderá que no solo es cultura, sino también política social, sanidad, educación, que en los contextos de ayuntamientos no son muy precisos, pero sí lo son en los cabildos, mucho más en las consejerías de comunidad autónoma y a nivel ministerial. Entonces, la idea es que estas unidades DAD atiendan prioritariamente a estos contextos de personas, a estos contextos donde las personas vulnerables y desfavorecidas en múltiples aspectos estén presentes. Entonces, en esta tarea de un bailarín que, como decía, de sus 8 horas, 5 horas son de trabajo coreográfico convencional, 3 horas de atención a la ciudadanía. Si estamos en una ciudad donde hay 4 colegios públicos y 3 concertados, y pues la prioridad sería lo público, porque estas unidades de edad están financiadas por lo público, por dinero público, y entendemos que muchas de esas familias desfavorecidas son, pagan sus impuestos, son contribuyentes y son merecedores de lo que sucede en las 5 horas para las que trabajamos nosotros. Es decir, entendemos que la unidad DAD, por el momento, somos la primera, y la idea es que vayan surgiendo otras y que nosotros vamos a mentorizar a la próxima, pero la próxima mentorizará a la tercera y la tercera a la cuarta. Entonces, esto se expandirá y habrán discursos que cambiarán, pero por el momento el discurso básico es atendamos a los contextos en los que los ciudadanos que los ocupan, que los integran, sea ese tipo de ciudadano que, me repito, ya es sufridor, ya es víctima de tantas otras violencias estructurales. Pero los concertados, desde luego, están bienvenidos, pero siendo la prioridad lo público. Así lo entendemos. Lo mismo con los centros sociosanitarios y con los centros de salud, porque no iremos, la idea no es ir al gabinete de un psicólogo de una calle importante, sino ir al centro de salud. Es decir, colaborar con el centro de salud de ese municipio. ¿Se entiende? Esa es la visión primaria de BASIC, ¿no? No sé cómo evolucionará todo esto. Siempre están los objetivos, el para qué, por qué y a quién va dirigido. Sí, aquí lo tenía y el apuntado. cómo. Sí.
¿Cómo? Entonces, esas preguntas siempre se hacen en todo lo que se hace, es lo primero que deberíamos hacernos esas preguntas. Sí, buenos días. Empezar por felicitarles por continuar en la lucha, por la iniciativa. Yo entiendo que esto es un proyecto que no solamente pertenece al 21, sino que es algo que viene sembrado desde muy atrás. Hablaban de las experiencias francesas. Nosotros tenemos pues los referentes de Lorca con su barraca. Es decir, siempre los artistas han intentado, bueno, Brecht, en fin, hay muchísimos antecedentes en el cual la misión del artista no es solamente brillar en un escenario, sino es un poco más amplia. Por esto mismo de esta trayectoria, entiendo que hoy utilizamos terminologías nuevas, le llamamos, ponemos nombres precisos, incluso han creado un modelo, digamos, transportable, portable, que se puede reproducir, que le han puesto incluso un nombre, pero en sí la experiencia de ofrecer al ciudadano una alternativa cultural que no sea precisamente solamente ser el espectador, sino una alternativa cultural en la cual él sea el centro, el eje, el partícipe, viene produciéndose desde hace bastante tiempo y hay ofertas en general en casi todos los ayuntamientos e incluso del gobierno, en fin. Ha habido a lo largo del tiempo muchas historias que intentan este mismo camino. A veces son absolutamente privadas y otras veces son apoyadas por la institución. La experiencia, por desgracia, lo que demuestra es que estas iniciativas mueren. Porque en realidad el interés por la cultura, pues lo que estamos hablando, si no tiene una especie de funcionalidad, pareciera que no tuviera interés. Esta cuestión de la utilidad, de la inutilidad que se planteaba, ¿no? Mi pregunta va un poco en cómo se amarra la relación con la institución para que esta iniciativa realmente se ancle en el tiempo, porque la experiencia es que cambiamos de dirigentes, cambiamos de política cultural. Entonces entiendo que todas estas experiencias son necesarias, son básicas, deberían estar ya funcionando, no funcionan por muchísimas circunstancias que igual no es el momento de analizar, pero si existe algún modo, para que esta nueva revisión del mismo hecho realmente se ancle, realmente se comprometa la administración a mantenerlas en el tiempo, que para mí me parece fundamental, no ser fruto de un día o de 4 años que dure determinado gobierno, sino que realmente estén ancladas en la sociedad. Esa es mi pregunta. Sí, de la misma forma que hablábamos antes de la ley de bibliotecas, que en su momento no existía. Las bibliotecas antes no existían, luego existieron, luego existió la ley de bibliotecas. Nosotros esperamos que estas unidades DAD se conviertan en algo necesario e incuestionable. Sobre todo con relación a que esta unidad DAD no va a necesitar la aprobación solo de cultura, sino también de política social, de sanidad, me repito a conciencia, y de educación. Y no va a necesitar la aprobación de alguien que llegue nuevo, sino se van a crear unos referentes, unos antecedentes que haga que esta estructura sea incuestionable. Esa es la idea. Somos, de hecho, así son los centros coreográficos franceses, que en absoluto tienen que ver con estos centros coreográficos, pero sí totalmente ha sido el centro coreográfico de La Gomera, que existe hace 24 años y que no ha cesado un segundo de existir, sea cual sea el color político del Ministerio de Cultura o de la Consejería de nuestra comunidad autónoma. Entonces, creemos que hay unos argumentos suficientemente sólidos para hacer entender a cualquier responsable supuestamente decididor de que esto exista o no, hacerle entender de la coherencia y de
de la sostenibilidad y de la justicia, justicia de estos contextos, de estos espacios. De la misma forma que el centro salud, los bomberos, la biblioteca, la unidad DAD. No sé si he respondido a qué fórmula para que esto pueda existir. La fórmula es el argumentario, ¿no? Es argumentar la necesidad y, sobre todo, financieramente hablando, económicamente hablando, esto divide la cuestión en 16. Ya no es solo una concejalía que tiene que ocuparse del presupuesto de esta unidad DAD. Es ese presupuesto dividido entre 16 y toca una parte a cada... ¿Se entiende esto? Sí. Es decir, concejalía, cabildo, consejería, nación, política social, sanidad, educación, cultura. Entonces los presupuestos se convierten en súper pequeñitos para cada una de esas estructuras. No sé si... Bueno, una última pregunta por mi parte. Rápido. ¿En el presupuesto se contempla la construcción de espacios? No pedagógicamente hablando, sino... Hay varias versiones. En el manual están varias versiones. Que el espacio sea cedido porque sea un espacio del ayuntamiento en cuestión, o que sea un alquiler, o que se construya. Hay muchas versiones. Pero como comentaba un artista que reside en Lanzarote, que me decía, y el espacio, y yo le decía, incluso ¿cómo se dice? Una huerta, una terraza, o, ¿cómo se dice aquí en Las Palmas? Una finca, una finca con la tierra cernida. ¿Se entiende esa expresión? Que la tierra es suavita, no es arena. Y un toldo ya es una unidad dada. Lo importante es que tengas un discurso. ¿Se entiende? Así lo entendemos. Desde luego que está bien que haya pues todas las comodidades como nuestra unidad DAD tiene, pero que no es el problema principal. ¿Sí? Gracias. Bueno, es un ejemplo como l'École des Sables en Senegal, pues que es el centro de referencia en el continente africano en danza contemporánea, l'École des Sables, con Germaine Acogny, que hay muchas aulas son pues arena en el suelo y ya está, y luego lo que tenga que pasar, ¿no? ¿He respondido? No sé si quieres añadir tú algo. Sí, bueno, es un poco así por también lo que me sugiere un poco la conversación y tal, ¿no? Y volviendo a utilizar. Me parece sugerente, más allá además del modelo y poder aportar también una metodología y tal, yo creo que lo que proponéis también es una idea de creación de red, ¿no? Que me parece algo también muy importante, no solo en este ámbito, sino en muchos otros, ¿no? Es verdad que, todo está hecho ya, ¿no? Es decir, hay muchos programas de mediación. Es verdad que precisamente hay muchos programas de mediación, pero de gran fragilidad, ¿no? Es decir, porque al final se basa muchas veces en que hay agentes culturales en determinados territorios que consiguen convencer a un concejal concreto, puede ser de cultura, puede ser de sanidad, puede ser de educación, o consigue algún tipo de financiación para levantar proyectos, pero bueno, con muchos casos son luchas muy individuales, ¿no? Luchas muy individuales por crear una metodología, por consolidar una marca, por convencer a gente de que es importante este trabajo también de mediación, porque tiene un impacto en las personas, pero también porque es una forma de crear públicos, ¿no? Crear audiencias, que es un poco lo que hablábamos y que también es de interés para los espacios después de programación y demás, ¿no? Entonces, es verdad que ya hay muchas acciones de mediación, ya hay muchos agentes también desde la danza que trabajan en este ámbito, pero esa fragilidad de hacerlo en solitario hace, pues eso, que sean muy frágiles, ¿no? Entonces, me parece muy sugerente la invitación a crear una red también para compartir pues, esfuerzos, por ejemplo, de una marca tan bonita como la que tenéis, de un desarrollo también conceptual, incluso de una metodología, me pareció muy interesante esa idea de la mentorización no centralizada, ¿no? Es decir, que posibilitéis la autonomía de que, bueno, evidentemente acompañáis a quien quiera activar una unidad, pero con la idea de que esas nuevas unidades puedan también ayudar a otras, ¿no? Es verdad que eso requiere también una cierta generosidad para la adaptación, lo que ya estabas comentando, ¿no? Quizás
pues son pues un centro formativo de artistas de danza y tal que quieren hacer una experiencia de este tipo, quizás es en otro lugar donde exista un centro coreográfico que quieren hacer no lo sé, me parece que esa idea también de flexibilidad es importante, ¿no? Pero bueno, sin liarme mucho más, creo que es muy sugerente eso, ¿no? La idea de red y de lo que significa una red, que es también aprender a hacerlo juntos y juntas y creo que incluso para vosotros de aprender cómo lo hacen en otros lugares para ir adaptando también la metodología y tal, ¿no? Entonces, bueno, simplemente así compartir un poco esa reflexión que me resonaba con lo que... Esa es la idea, sobre todo que como comentaba, Luis XIV fue ayer. Entonces, no ha llovido mucho desde entonces. Entonces, creo que somos muy jóvenes, el sector de la danza profesional y todos estos fenómenos de ponerse ahí delante de estos... Todo esto creo que necesita reflexión y argumentos sólidos. Y es muy en general lo que falta a nuestro sector, son argumentos que puedan convencer. Es que incluso nosotros mismos, si nos sentamos, si nos ponemos a hablar, pues tenemos muchas dudas. Bien, no sé si... Bueno, ya está. Con otro... Ay, que esto... Con otras áreas es fundamental también. Sí, esa transversalidad. Sobre todo, creo haberlo dicho, bueno... Sí que lo he dicho, que no pretendemos... hay una expresión que yo suelo utilizar mucho que son neveras vacías. Hay muchas familias que tienen las neveras vacías y hay muchas familias en las que sus niños van al cole sin haber desayunado. ¿Habéis oído hablar de eso? Sí, ¿verdad? Entonces, pues todas estas... ¿Tu comentario era sobre...? La transversalidad con otras transversalidad, ¿no? Sí. Entonces, que es muy importante colaborar porque nosotros no pretendemos llenar neveras. Ya. Eso no se puede. Pero un niño viniendo de una familia con la nevera vacía en un centro público, posiblemente le podemos hacer posible, que es un proyecto que conocemos, bueno, es un proyecto que tenemos en mente, que es La Isla que Respira, que es que todos los niños de los coles públicos de La Gomera, de 0 a 18, en contextos educativos, pero podríamos centrar ahora entre 6 y 16, tengan la respiración consciente, la pausa y la introspección como contenidos curriculares en los centros educativos. Porque entendemos que estos niños, carentes de tantas otras cosas, pero no solo ellos, también podrían ser los niños de centros concertados y privados, ¿por qué no? Pero de hecho en La Gomera es fácil para nosotros porque no hay centros concertados ni privados, solo hay públicos. Y ahí están todos juntos. Todas las familias conviven. Entonces, que un niño de una familia de pobreza heredada, de pobreza de información, de tantas violencias estructurales, consiga comprender la presencia, la pausa, la respiración consciente, eso nos parece a nosotros como lo súper artístico. Podrías decir, pues yo no veo el arte ahí, nosotros sí lo vemos como primera unidad, a lo mejor la segunda no lo cuestiona todavía, la tercera sí, ya vamos viendo, pero sí es transversal, totalmente. Completamente. Totalmente, porque el cuerpo está en todos lugares, ¿no? Sí. Un broche fantástico esta última frase. No sé, aunque el cuerpo está en todos. Bien, no sé. ¿Hay otras preguntas? Sí. Ya te traen. Hola. ¿Existen algunas convocatorias por cuales podemos enviar las propuestas, bueno, como bailarines, como coreógrafos? ¿O tenemos que acceder directamente a cultura o otra vía
qué día podemos acceder para proponer nuestras propuestas? Entonces, digamos que el modelo convencional, la situación normal sería si tú vives en un municipio y eres artista de la danza o de las artes del movimiento, dirigirte a tu concejalía, pero con este manual. ¿De acuerdo? Y entonces explicar, pues todo, sensibilizar a tu concejalía sobre la posibilidad de que esto tenga lugar. Pero previamente tienes que ser un artista con un discurso y dispuesta a hacer de tus 8 horas de jornada laboral unas horas para el trabajo coreográfico y otras horas para la atención. Que podríamos decir es también trabajo coreográfico, porque depende quién... la coreografía puede entenderse como lo que está pasando ahora aquí. Es una coreografía. Entonces digo, pues eso, que las 5 horas de trabajo coreográfico y las 3 horas de atención se pueden invertir. Finalmente tú en el estudio estás haciendo un trabajo de atención y con las 3 horas de atención un trabajo coreográfico. De cualquier forma, ahora si quieres te damos los datos de nuestra unidad DAD y te informamos.